Buenos días o buenas tardes, dependiendo de desde dónde se estén conectando. Me llamo Flavia Carbonari y soy consultora senior del Banco Mundial y fellow no residente del Consejo de Chicago sobre Asuntos Internacionales, en nombre del Centro y Red de Ciudades por la Equidad de Género o Change. Me complace darles la bienvenida a nuestro debate de hoy. Durante la próxima hora me acompañarán líderes municipales y expertos en género de 4 continentes para explorar la cuestión: ¿qué pueden hacer las ciudades para promover la equidad de género? Esta pregunta está en el centro de Change y de su misión, y hoy se cumple el primer aniversario de esta red de ciudades. Hace un año, los líderes locales de las 6 ciudades cofundadoras de Change se reunieron para lanzar esta iniciativa. Volvemos hoy para compartir algunos de los esfuerzos en materia de equidad de género en los que estas ciudades han estado trabajando y algunos de los aprendizajes del trabajo conjunto sobre cómo pueden participar más ciudades. Antes de empezar, les informaremos de que el programa estará disponible tanto en inglés como en español. Para cambiar de idioma basta con activar el botón de interpretación situado en la parte inferior izquierda del reproductor de vídeo. Igualmente, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a algunas de las muchas personas que han hecho posible Change y este evento. Gracias a las ciudades miembros de Change y a su coordinadora de proyectos, Holly Midburn Smith, el fondo del alcalde de Los Ángeles, Splendid Media, la Fundación Robert Wood Johnson y las fundaciones de la Sociedad Abierta. Estas organizaciones han adoptado un apoyo transformador que ha dado vida a Change y permitirá a la red continuar con esta labor fundamental para lograr la igualdad de género en esta generación. Para dar comienzo a nuestro programa, escucharemos a algunos de nuestros alcaldes de Change mientras le dan la bienvenida a este debate. 6 cities joined together to launch the first international city-led network focused exclusively on gender equity. We call it Change. Our goal is ambitious: to achieve gender equality in this generation. The COVID-19 pandemic has led to setbacks around the world. Women, girls, and persons of marginalized genders have been disproportionately impacted by job loss, increased caregiving responsibilities, domestic violence, and more. But the good news is that cities have the tools and the will to build a more inclusive and equitable world. Y cada una de las ciudades del cambio, de las ciudades Change, ha puesto en marcha nuevas iniciativas para avanzar hacia una mayor igualdad. Our cities are made up of more than 50 million people across 5 continents. We come from different cultures and we speak different languages. Pero hay mucho que podemos aprender las unas de las otras. There is so much that we can do together to advance gender equity. And today, just 1 year after launching our network, Change is releasing a gender equity toolkit. We're sharing strategies that worked in our cities, and we hope you will share what is working in yours. Juntas podemos lograr la igualdad de género en nuestras ciudades y en el mundo. So to learn more about our global partnership, please visit us at citieschange.org. And thank you. Hello and welcome again. My name is Nina Hachigian. I'm the Deputy Mayor for International Affairs for the City of Los Angeles. As you just saw, La Change intérprete is se a network disculpa of de cities nuevo, bound by pero a hay un shared eco commitment y to no achieve permite gender ofrecer un servicio de equality, and the interpretación. belief Una that our vez que se cities have an corrija el important eco, role to se play in reanudará la making that interpretación. change. On behalf of the City Hub and Network for Gender Equity and our co-founding chair, LA Mayor Eric Garcetti. Una vez más, vuelvo a anunciar que se reanuda la interpretación. Quisiera tomar la oportunidad para celebrar este aniversario y dar la bienvenida a esta nueva ciudad, Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires es líder en el reflejo y la recolección de datos sobre equidad de género, y también es un líder en este programa, tomando pasos para expandir el acceso a servicios de cuidado en toda la ciudad. Así que bienvenidos. Es una fortuna para nosotros escuchar sus ejemplos y los de demás
de liderazgo en este ámbito. Yo siempre he sido emprendedora en lo que se ve en la creación de organizaciones basadas en la equidad de género. Como embajadora de Estados Unidos, creé la fundación Women's Ambassadors Serving America, que generó también un grupo de incidencia de mujeres que estaban en el servicio público. También soy líder del Consejo de Mujeres de la Seguridad Nacional, que es un grupo que tiene como objetivo buscar más representación en los altos rangos en el ámbito de la seguridad nacional. Cuando me desplacé a Los Ángeles en la posición de vicealcalde dentro de la igualdad de género, teníamos esa visión clara. Empezamos a colaborar con ciudades como Barcelona y Freetown y vimos que había nuevas formas de adquirir esa perspectiva de género dentro de las instancias del gobierno local. Y ahí se generó esa oportunidad de compartir experiencias y generar el cambio. Ahora tengo el placer de celebrar el primer aniversario de esta iniciativa con estas herramientas, esta guía para la igualdad de género, para agregar esa dimensión de equidad de género en todas nuestras labores. Quisiera ofrecer también un agradecimiento para la señora Norris, que escuchó las experiencias de todas las ciudades para ver cómo aprendieron y trabajaron hacia este objetivo. También quisiera agradecer a la señora Jessie Castillo y Ren, porque fueron las que crearon esta visión, y también a mi equipo, a Angela Kim, Hallie Robin Smith y demás, porque esta herramienta, justamente esta guía, refleja cómo estos proveedores de servicios, como estos funcionarios pueden empezar justamente en esa labor de incorporar la igualdad de género, la equidad de género en su labor. Espero que puedan visitar nuestra página web para descargar esta guía, que está disponible tanto en inglés como en español. Gracias, y quisiera ofrecer la palabra ahora a Melissa Burton, que va a ser la moderadora de la charla, la primera charla. Muchísimas gracias, Nina. Es un placer para mí estar aquí en el lanzamiento de esta guía de igualdad de género. Me llamo Melissa Burton, soy directora ejecutiva del PAD Project, del proyecto PAD, que tiene como objetivo eliminar el estigma asociado con el periodo, con la regla, y también estamos detrás de un documental, Period End of Sentence. También tenemos socios dentro de 15 países, y es un placer para mí trabajar con ustedes para hablar de la menstruación y los distintos obstáculos a los que hacen frente la mujer en lo que se refiere al estigma de la menstruación. Como verán, vamos a hablar con Ruth David, que es la jefa adjunta de Londres y también de Bloomberg. Se unió a la empresa en Mumbai y centrada en ámbitos de microfinanzas. También ha sido corresponsal de adquisiciones y fusiones en Europa desde 2012, informando sobre las varias alianzas que se han establecido en este ámbito en el continente. Es un placer para mí moderar esta conversación con ellos y también presentar a Flavia, consultora senior del Banco Mundial y también socia del Chicago Council of Global Affairs. Vamos a comenzar esta conversación. Ruth, para empezar con usted, recientemente publicó un análisis en el que afirma que las principales ciudades empresariales del mundo están fallando a las mujeres. ¿Qué quiere decir con esto y qué ha encontrado y averiguado con su investigación? Muchísimas gracias, Melissa. Gracias a todos por invitarme. Si volvemos a marzo de este año, en el centro de los cierres de la pandemia, una señora fue justamente abducida por una policía, y se vio como resultado una gran ansiedad y una gran respuesta pública, y nos llevó a analizar qué tipo de labor se está haciendo en el ámbito de la igualdad de género en las ciudades. Y analizamos 15 ciudades. Fue un proyecto que no habíamos visto antes y queríamos empezar con un proyecto menos ambicioso. Cada estas ciudades eran hitos dentro de su región. Empezamos con Los Ángeles, Londres, Tokio, Nueva York.
que estaban atrayendo mujeres y hombres de otras regiones y se veían como una región que ofrecía oportunidades para los distintos géneros. Tuvimos una serie de índices que pueden ver en pantalla. Hablamos de la riqueza, la movilidad, la igualdad, la seguridad, ámbitos que uno puede tener en cuenta cuando se trabaja en una ciudad y ámbitos que a lo mejor hombres no tendrían que considerar. Y dentro de las encuestas vimos que al menos 800 de estas mujeres que registraron sus experiencias sobre las ventajas y desventajas de trabajar en estas ciudades para capturar también los distintos aspectos que a lo mejor los datos no podrían reflejar. Y la verdad es que como resultado vimos que ninguna de las ciudades tuvieron una nota muy alta. Ninguna fueron más allá de 4 de 5. Toronto fue una de las primeras y Sao Paulo fue la última. Pero en cada una de estas ciudades vimos pruebas de desigualdad y en lo que se refiere a la igualdad de género en el ámbito del trabajo debido a la legislación, por ejemplo, en el caso de Berlín, París, Londres, vieron notas muy bajas en lo que se refiere a seguridad, pero incluso los datos no reflejaban las experiencias de todas las personas. Si ven el caso de Asia o Oriente Medio, Hong Kong, Dubái o Singapur, el ámbito del mercado laboral informal no está capturado en estos datos, no está reflejado en este estudio. Y la verdad es que las mujeres, en la mayoría de los casos, ocupan estos tipos de trabajo informales, que trabajan en los hogares, que son inmigrantes, que no disponen de este tipo de protección. Otra cosa que vimos es que habían grandes obstáculos culturales en las ciudades de Hong Kong o Tokio. Hay muchos obstáculos para que las mujeres continúen trabajo después de casarse o tener hijos. Por ejemplo, en Japón vimos un porcentaje muy inferior en mujeres en altos rangos, como el 15%, pero en el caso de Tokio, la primera gobernadora de Japón nos explicó la forma de tener un cambio permanente es que las mujeres ocupen puestos en los que se tomen decisiones y generen ese cambio. Muchísimas gracias, Ruth. Es una información muy importante y la verdad es que agradecemos poder escuchar esta historia. Flavia, acaba de publicar usted también una investigación o un estudio que muestra cómo las residentes mujeres son las personas a las que están en mayor riesgo de este tipo de violencia de género en las ciudades. ¿Podría explicarnos qué ha aprendido? Sí, muchísimas gracias también por darme la oportunidad de compartir la información que justamente fue publicada dentro de esta red de ciudades 2020 y la experiencia era ver cómo las gobernaciones locales estaban haciendo frente a los distintos obstáculos emanados de la pandemia y las acciones que estaban tomando las ciudades para las mujeres cuya amenaza o el riesgo de violencia se había visto exacerbada con la pandemia. Como verán, muchas mujeres que eran víctimas de violencia doméstica se habían visto obligadas a permanecer en el hogar con sus maridos o con los agresores y de esta forma no tenían acceso a otras redes de apoyo. También se veían más expuestas a violencia en la calle, había menos personas presentes por la calle, también había mayor riesgo de este tipo de trata de personas, por ejemplo, debido a el control de fronteras, pero también esto llevó a un mayor riesgo de violencia en el hogar. Vimos una serie de tendencias de violencia contra las mujeres que llevaban a una pandemia encubierta, que vimos un incremento de denuncias, de solicitudes de refugio, incluso Sao Paulo, la ciudad de la que yo soy, que mencionó Ruth en su estudio, que estamos en la parte inferior, esperemos que cambie, pero independientemente de la ciudad, del país, cultura o población, vimos una tendencia alarmante. Pero lo positivo de todo esto es que este contexto también generó la oportunidad de innovar a niveles de políticas para hacer frente a este tipo de retos. Vimos que muchos gobiernos empezaron a fortalecer y expandir sus sistemas de protección para las víctimas de violencia, por ejemplo, líneas de apoyo, se crearon mayores refugios con más personal, con más capacitación a este tipo de profesionales, también ofreciendo
servicio remoto, y también se incrementó o se innovó más en los modos de apoyo en remoto, por ejemplo, utilizando WhatsApp, videollamadas y otros ámbitos que se podían incluir en ámbitos de la vida cotidiana de la persona. Y, por ejemplo, sistemas en los que si se utiliza una máscara específica es una señal de ayuda, si se hace un gesto específico es una señal de ayuda. Y también tuvimos mecanismos de respuesta para también hacer denuncias. En este sentido, se aceleraban los sistemas de denuncias, ofreciendo servicios legales en línea, expandiendo la capacitación a las fuerzas del orden, como pueden ser la policía, a la hora de tratar este tipo de caso. También se hicieron muchas iniciativas de concienciación, fueron campañas que informaban al público sobre la violencia que experimentaban las mujeres, y se hablaba también de los servicios a los que tenían acceso. Estas campañas incluyen distintas formas de plataformas que querían utilizar actores comunitarios, locales, público-privados, para llegar a grupos específicos, sea a través de la televisión, la radio, utilizando panfletos, farmacias, en los mercados, en los ascensores y otros ámbitos públicos, y también con otros esfuerzos para llegar a las mujeres en ámbito público. Se establecieron alianzas con el sector privado para ofrecer servicios gratuitos a mujeres en riesgo. Una de las respuestas que vimos a lo largo de las ciudades dentro de la pandemia tienen lo siguiente que hay que destacar. Hay combinaciones de distintas medidas, y esto es necesario debido a la complejidad del problema, que requiere una intervención de distintos actores y sectores para tener una respuesta integral. Por ejemplo, si conciencian pero no ofrecen un servicio o no están listos para ofrecer una respuesta al incremento de solicitudes de los servicios, podrían poner a las mujeres en riesgo. Y también las políticas en un contexto de riesgo se vieron como una acción que debería ser incluida a largo plazo también. Como Ruth mostró en su estudio, existe esta pandemia que ya existe antes de la COVID-19, mujeres que han sufrido violencia física y sexual en su hogar y en el ámbito del trabajo. El tipo de riesgo al que se exponen estas mujeres deberían también tener la cobertura a nivel gubernamental que merecen. Muchísimas gracias, Lisa, muchísimas gracias, Flavia, por la intención y la sensibilidad de las iniciativas que usted ha mencionado. Por ejemplo, me encantó el ejemplo del uso de una mascarilla específica para que una persona pueda denunciar que es víctima de violencia de género. Sé que Ruth va a contestar, y luego Flavia. Tengo la pregunta siguiente. Las dos mencionaron que las mujeres se ven marginalizadas por realidades sociales, y existe esta red porque sus miembros consideran que los miembros del gobierno local tienen la capacidad de hacer frente a estos retos. ¿Dónde ven que los gobiernos pueden hacer este cambio sistemático del sistema? ¿Dónde han visto los ejemplos más exitosos? Creo que lo podemos poner en tres ámbitos. Tener la movilidad, la maternidad y el pago igualitario entre géneros. Sé que los gobiernos estatales tienen más poder que los locales, pero en lo que se refiere a la movilidad, que tengan ejemplos como, por ejemplo, que el metro funcione durante la noche en Londres, para que las mujeres se puedan desplazar de forma segura, tanto en París o en Londres durante la pandemia, para que puedan tener más posibilidad de, por ejemplo, tener calles mejor iluminadas, situaciones de seguridad para que las mujeres puedan desplazarse de su hogar al ámbito del trabajo, que tengan también un sistema para la maternidad, para un pago por la maternidad o baja por maternidad. Por ejemplo,
Estados Unidos es uno de los países que no disponen de la baja por maternidad, pero creo que están cambiando, y en los países en los que sí hay una baja por maternidad, no hay gobiernos que se aseguran de que hayan servicios de cuidado para los niños, sean guarderías, parvularios, jardines de infancia, o que los jardines de infancia se cierren a la hora en la que se cierren también las oficinas. Acabamos con el escenario como el de Berlín, muchas mujeres que no pueden seguir trabajando porque los jardines de infancia cierran a la 1 de la tarde. Y que estas iniciativas se desplieguen en coordinación con el sector privado, porque un gobierno puede decir necesita 9 meses de baja por maternidad para una persona que ha contratado usted, pero no lo vamos a subsidiar. Entonces lo vemos en algunos países en los que las empresas dicen, bueno, si este es el caso, no vamos a contratar mujeres. Y de esta forma, la discriminación se refleja en otros ámbitos y eso lleva a la desigualdad de salarios. Tenemos una desigualdad de salarios de género en todo el mundo, una desigualdad de 20% que lleva así desde hace décadas, pero hay lugares en los que los gobiernos han hecho iniciativas para que las empresas publiquen esa desigualdad de género, que hagan auditorías, que hagan contratos públicos que se basen en si tienen una igualdad de género y en el ámbito salarial también, verán como resultado que esa desigualdad salarial en los estratos inferiores del trabajo no está tan pronunciada, sino que solamente se ve en los ámbitos de puestos de alta gerencia. En algunos casos lo vemos también países que están haciendo ese tipo de asociación con el sector privado y facilita el trabajo porque cuando hemos hablado con expertos hemos visto que el sector público tiene que ver el cuidado de los niños, estos jardines de infancia, como una inversión en la infraestructura y que la mujer ya no sea la persona responsable o que tome todo el cargo o el peso y la responsabilidad de hacer cargo de los niños, sino que vean la expectativa de que el padre también tiene que ser esa figura. Y quisiera concluir con ese tipo de esperanza y cerrando con esa esperanza y con la idea de que el cuidado de los niños también es una inversión a futuro. Flavia, ¿qué es lo que usted considera que pueden hacer los gobiernos para ayudar a hacer frente a estos cambios sistémicos para la igualdad de género? Muchísimas gracias, Melissa. Y me encanta poder seguir a Ruth porque nos complementamos mucho en el trabajo que hacemos. Mucho lo que ha mencionado Ruth son fundamentales para los cambios sistémicos. Cuando usted planteó esta pregunta, el cambio sistémico también trae consigo hacer frente a los problemas que están en la raíz de estos problemas. La violencia contra las mujeres es la expresión extrema de esta desigualdad, pero también para paliar esto hay que hacer labor de prevención y las ciudades pueden hacer eso. Esto tiene como resultado implementar políticas que puedan reducir esa brecha de desigualdad de género, pero también compensar la desigualdad de poder entre mujeres y hombres que se traducen en esos ámbitos de violencia que hemos visto, pero también se traduce en fortalecer los sistemas de protección para las mujeres, estas líneas de ayuda, estos centros de servicios, ofrecer ayuda también de capacitación a la policía, un refugio para las mujeres y hacer frente también a estas desigualdades socioeconómicas, acceso a la educación, acceso al empleo y cambiar estas normas discriminatorias. Y hay algunas políticas que ya se han evaluado y se han demostrado ser muy efectivas, por ejemplo, unas intervenciones locales, comunitarias, con mujeres y hombres para cambiar en ideologías estructurales han tenido un impacto sobre la reducción de la violencia de género y también ayudan a las mujeres a entender su papel en la sociedad y para que se pueda cambiar también la perspectiva que los hombres tienen sobre las mujeres. Hacer programas con padres y madres en familias vulnerables y cómo pueden tener ese equilibrio con el empleo permite ayudar y mejorar las relaciones e interrumpir un ciclo generacional de violencia. Las ciudades también pueden invertir en
el ámbito público, los casos que hemos visto en nuestro estudio, con legislación que tenga estipulaciones contra el acoso sexual en lugares públicos, concienciando para ofrecer servicios de apoyo en el transporte público, por ejemplo, o cualquier tipo de infraestructura pública que permita que tengan esa sensibilidad de género y que sean seguras para las mujeres y que se hagan en todos los ámbitos. Pero esto tiene que estar apoyado por la recolección de datos y el análisis de los mismos. Ruth justamente ha hecho una gran contribución a este esfuerzo. Tenemos que entender el problema y supervisar y monitorear el progreso, el impacto que tienen las políticas, y de esta forma necesitamos datos mejores y un análisis mejor. En lo que se refiere a prevención de violencia contra las mujeres, que lo mencioné al principio, en varias áreas que mencionó Ruth, la movilidad y los servicios de la maternidad, todos estos ámbitos están vinculados, y mejorar una concienciación y las políticas en este ámbito llevan al empoderamiento económico y también evitan que las mujeres se expongan a relaciones abusivas, por ejemplo. Y lo siento, Ruth, que te sigo citando porque obviamente me has antecedido con ámbitos muy importantes, pero hay que involucrar a las mujeres en la toma de decisiones y en las acciones. Las mujeres tienen que tomar parte de este aspecto y las ciudades tienen que aprovechar el conocimiento de las mujeres que son parte de la sociedad civil y establecer alianzas con la sociedad civil, con organizaciones comunitarias y otros actores como el sector privado o la academia. También son muy importantes a la hora de asegurar que este cambio sea sistémico, que realmente tenga raíces y que sea a largo plazo. Muchísimas gracias, Flavia, y muchísimas gracias a usted, mujeres como usted, Ruth y Flavia, que están en puestos de toma de decisiones, sí poner fin a la violencia de género, y gracias por mencionar la importancia de la educación. Así que en 2022, una de las cosas que vimos para 2022 en nuestro proyecto es la ley 366 de Los Ángeles. Justamente hace que cualquier tipo de servicio de menstruación sea gratuito, producto relacionado con la menstruación sea gratuito en las escuelas públicas, así que así las niñas pueden seguir estudiando y tengan ese apoyo. ¿Hay algún tipo de iniciativa que ustedes han identificado para 2022 que puedan compartir con nosotros? Bueno, puede ser que no hay en ámbitos específicos, pero tenemos dos iniciativas para Bloomberg. Primero, tenemos más voces femeninas en las salas de prensa, en las redacciones, para que también sean en pantalla, que presenten estas historias a través de sus voces, que la verdad es que tienen un impacto muy importante. También estamos identificando desigualdades sistémicas. Hicimos un reportaje recientemente cómo el sistema de jardines de infancia y provisión de servicios de cuidados de niños está roto. Es un sistema que lleva a las mujeres a dejar su trabajo porque no pueden cubrir estos costos. También estamos haciendo mucho trabajo e incidencia dentro del podcast que identifica las desigualdades de género en el ámbito del trabajo y cómo afecta a las mujeres. Estas son varias cosas que estamos haciendo. Tuvimos también un reportaje muy amplio el año pasado sobre la menstruación y cómo afecta a las mujeres en el ámbito de trabajo. Es un tema tan tabú que se necesita incorporar más mujeres para que hablen de esto, y que los hombres también, ese tabú cultural de tomar la baja por paternidad. Queremos, a través de la investigación, identificar más historias que puedan cambiar la perspectiva del público sobre estos aspectos. Por ejemplo, en la seguridad, alguien nos dijo, nunca hemos hablado de la seguridad en Londres y en Berlín, pero obviamente la persona que dijo esto era un hombre, y estoy segura que una mujer no opinaría lo mismo. Así que cada día identificamos nuevas historias y cada día es un paso más. Sí, cada día es un paso más. Muchísimas gracias por sus comentarios. Han generado tantas ideas para esta mañana y tanta esperanza de cara al futuro para implementar ese cambio sistémico. Y Flavia, una vez más, le voy a ofrecer la palabra para que nos traiga al nuevo debate para las ciudades Change, estas ciudades del cambio, que van a compartir su experiencia y sus labores dentro de sus ciudades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Melissa. Ahora voy a presentar al panel que tenemos aquí en el día de hoy. La doctora Sonia Ruiz, directora de Políticas de Género del Gobierno de Barcelona. Heidi Davis, asesora de Greater London Authority. Ingrid Gómez Arasibar, secretaria de la Mujer de CDMX. Y Ayara Boma, de la ciudad de Freetown. Bienvenidas. Sonia, comencemos entonces contigo y comparta con nosotros un poquito la experiencia de Barcelona. Pues muchas gracias, Flavia. Buenos días, buenas tardes. Un placer poder ser miembro de esta fructífera red de ciudades y feliz cumpleaños también a Change. Desde 2016, en el Ayuntamiento de Barcelona, estamos trabajando por la incorporación de la perspectiva de género en la fiscalidad. Mientras que la presupuestación de género cuenta con más referencias en la literatura académica y también en la práctica de las políticas públicas, la fiscalidad de género dispone de menos experiencia, sobre todo en la esfera local. Por tanto, agradecemos a Change que haya tenido a bien incluir nuestro proyecto en este estupendo toolkit y animamos mucho a otros gobiernos locales a sumarse a este reto y a compartir aprendizajes. De hecho, la distribución de los recursos económicos entre mujeres y hombres es uno de los criterios fundamentales que indica hasta qué punto una sociedad es equitativa, nos lo confirmaban con anterioridad. Y la fiscalidad, además de ser un instrumento recaudatorio, resulta fundamental en la estrategia de transformación feminista de nuestras ciudades. Por política fiscal entendemos la capacidad de incidir tanto en las tasas y los impuestos propios como en los precios públicos de servicios municipales. En el contexto español, los gobiernos locales cuentan con limitadas posibilidades para la regulación de tasas e impuestos. Así que introducir la perspectiva de género en reducciones, bonificaciones y subvenciones para equilibrar desigualdades deviene toda una herramienta a explorar. Por la economía feminista sabemos que el sistema fiscal no es neutro al género y produce sesgos que hay que mostrar y también atajar. Invisibiliza el trabajo doméstico y de cuidados, discrimina a ciertos modelos familiares como por ejemplo los monoparentales, o también se impone a productos generando, por ejemplo, pobreza menstrual, de la que no se habla, como nos contaba Melissa y también Ruth hace un momento. Así que en el Ayuntamiento de Barcelona, a través de una metodología propia, realizamos una evaluación de impacto de género cada vez que se aprueban las ordenanzas fiscales, a saber, las tasas y los impuestos municipales, entre otras, por ejemplo, la de terrazas, la de vehículos y la de mayor envergadura en nuestro caso, que es el impuesto de bienes e inmuebles. Este informe preceptivo nos indica si esas ordenanzas están incrementando o bien reduciendo las desigualdades de género. Y también incluimos las ayudas para personas con ingresos escasos, viudas o familias monoparentales. En estos momentos estamos estudiando otros descuentos vinculados a situaciones, por ejemplo, de violencia machista. Igualmente, llevamos a cabo lo propio con los precios públicos de los servicios municipales. Se trata del precio que paga la ciudadanía por acceder a las instalaciones deportivas, los cursos en centros comunitarios, los museos o los servicios de atención domiciliaria para personas dependientes. Aquí queremos seguir ampliando descuentos y universalizando algunas buenas prácticas que sabemos que promueven la corresponsabilidad de los cuidados, la equidad en el uso de los tiempos, la participación de las mujeres, el incremento de su práctica deportiva o la lucha contra las violencias machistas. La política fiscal para nosotras, por tanto, es una herramienta de cambio feminista. Y en palabras de Beatrice Webb, una de las primeras mujeres economistas, el verdadero poder se encuentra en dar en lugar de tomar. Muchísimas gracias, Sonia. Fascinante lo que has dicho, he leído y he escuchado mucho hablar del gender budgeting, pero nunca había escuchado hablar de tantas cosas innovadoras que se hacen en
temas fiscales. Así que esto es fantástico y se puede compartir con muchas más ciudades y ver cómo se pueden adaptar en otro contexto. Ahora me complace compartir un mensaje del gobierno de Tokio, dada la diferencia del uso horario. No hemos podido tener a esta compañera, Kaben Tomoko, directora senior de Igualdad de Género en la Oficina de Asuntos Metropolitanos de Tokio, ha compartido un mensaje con nosotros el día de hoy. Es un placer celebrar el primer aniversario de Change debido a la diferencia de uso horario. Desgraciadamente, dice esta persona, no puedo estar aquí en persona, así que envío este mensaje. Es una pena no poder hablar con ustedes directamente, pero espero aprovechar esta oportunidad para aumentar la amistad entre nuestras ciudades. Es un placer lanzar este toolkit de igualdad de género. Ha sido un proyecto muy importante para Change en su primer año. Tokio está implementando proyectos bajo el Plan Integral de Promoción de Igualdad de Género, que fue formulado como un plan de acción para promover de manera integral y sistemática las iniciativas de Tokio, los residentes y las empresas. El plan actual acabará a fines del ejercicio fiscal 2021 y hemos establecido un consejo con expertos académicos y otros para hablar sobre un plan, una actualización del plan. En las deliberaciones, el Consejo aborda diferentes temas como mejor desarrollar un sistema una sociedad que permita que todo el mundo trabaje con este sentido de seguridad, mejorar ese sentido de división de papeles por género, cómo eliminar la violencia entre mujeres y hombres y cómo abordar los desafíos que enfrentan las mujeres y que han salido a la luz debido a la pandemia. Espero que contribuyamos a la realización de la igualdad de género en todo el mundo, compartiendo mejores prácticas. Para cerrar, mi más sincero agradecimiento a todos los que han hecho que este evento ha sido posible. Muchísimas gracias a Kaben Tomoko. Ha sido una pena no contar con usted aquí, pero agradecemos que haya enviado este mensaje. Ahora me complace cederle la palabra a Heidi Davis de la Autoridad de Londres. Heidi, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Voy a hablar de una nueva política que tenemos que afecta a muchas mujeres, pero como han dicho, ha sido un tabú. Ha sido recientemente que se ha convertido en un tema a abordar por los medios de comunicación. En abril de 2021 teníamos planes para apoyar colegas en la GLA, que es el órgano de gobernanza de Londres, introduciendo una nueva política para el lugar de trabajo, capacitación y otras acciones como apoyo externo y sensibilización. La intérprete se disculpa, pero el sonido se está entrecortando y la interpretación no es posible. Reanudará en cuanto mejore la calidad del audio. Se lanzó la política. ¿Y por qué introdujimos una política de menopausia? El 59% de las mujeres experimentan síntomas de la menopausia que las afectan en el lugar de trabajo. El 68% el 60% se ven afectadas de manera negativa por los síntomas al trabajo. El 72% sienten que no tienen apoyo en el lugar de trabajo. El 61% de las mujeres que están representadas en la fuerza laboral experimentan síntomas de la menopausia. Tener un documento es muy importante como punto de partida, pero se necesitan otras acciones. El objetivo es generar una cultura donde se pueda hablar de la menopausia en el lugar de trabajo y se pueda pedir ayuda si se necesita, sin sentirse que es algo que no es adecuado mencionar el lugar de trabajo o algo sobre lo que alguien se tiene que avergonzar. Al desarrollar la política hemos trabajado con las diferentes redes de trabajadores, en particular con la red de mujeres y la red de bienestar y el sindicato, colegas dentro de la GLA, entre otros. La intérprete quisiera anunciar que se ha cortado la conexión, así que desgraciadamente la interpretación no puede continuar.
hemos subrayado lo que es la menopausia y hemos dado ejemplos de síntomas comunes y ajustes en el lugar de trabajo que podrían ayudar para abordar estos síntomas. Hemos establecido también enlaces a fuentes internas o externas con información y apoyo. Y también tenemos una guía para los gerentes para ayudarles a entender cómo la menopausia podría afectar a sus trabajadoras y qué pueden hacer para ayudar y para hablar sobre la menopausia. Otras acciones que estamos planeando son, por ejemplo, cursos electrónicos para los gerentes, cursos a distancia y para otros miembros del personal que quieran saber más sobre la menopausia. Eventos, también sesiones informales para compartir experiencias y para apoyarse las unas a las otras de manera informal. También estamos planeando un evento anual sobre la menopausia, más o menos el 18 de octubre, que es el Día Mundial de la Menopausia, algunas lo sabrán. También esperamos reclutar a defensores y personas que hablen sobre el tema de la menopausia de manera voluntaria para apoyar y brindar información a los gerentes y a los trabajadores, y luego ayuda práctica, por ejemplo, brindar, por ejemplo, ventiladores USB para que lo utilicen aquellos que tengan sofocos en la oficina, y luego una acreditación de menopausia que es como un logro, es un estándar que establece un logro que ayuda a reconocer a los empleadores que son inclusivos y que incluyen el tema de la menopausia y tienen un entendimiento al respecto. Eso es lo que estamos planeando. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Heidi. Se ha estado entrecortando un poquito tu presentación, pero hemos podido seguir la mayoría de lo que tenías que decir. Este es un tema muy interesante, muy innovador, y realmente espero recibir más noticias sobre las actividades que están realizando en torno a un tema que ha sido un gran tabú durante mucho tiempo. Así que sacarlo a la luz, generar políticas al respecto es algo que debería ser elogiado. Así que muchísimas gracias por compartirlo. Ingrid, ahora te voy a ceder la palabra a ti para que nos hables un poquito sobre la iniciativa de Sendero Seguro en México. Bienvenida. Muchas gracias, gracias a todas mis colegas que hoy comparten conmigo este espacio. Por supuesto, felicidades por este aniversario a Change. Yo les quisiera decir que la histórica exclusión e invisibilización que hemos enfrentado niñas y mujeres en el desarrollo urbano, sobre todo debido a los roles y estereotipos de género, ha tenido efectos específicos en la forma en que las mujeres ocupamos la ciudad y en la percepción de inseguridad que experimentamos del espacio público. Si me ayudan pasando la presentación, estará muy bien. Gracias. Sabemos que cualquier intervención que hagamos tiene impactos diferenciados en la vida de hombres y de mujeres. El gobierno de la ciudad ha partido de ubicar que el espacio público y la ciudad deben entenderse desde la perspectiva de género, y ello nos ha demandado reconocer la centralidad de las condiciones que enfrentamos todas y todos en nuestras vidas, pero específicamente las mujeres y las niñas en la Ciudad de México, desde nuestra diversidad, desde la pluralidad que tenemos, y a partir de 3 dimensiones específicas. Por un lado, la seguridad, la accesibilidad, que sea accesible el tránsito y la movilidad para todas, y por supuesto, los cuidados, porque las mujeres nos movemos en la ciudad muy en relación al trabajo doméstico y de cuidados que tenemos. Por ello, en agosto del 2019 lanzamos el programa Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura, para realizar intervenciones integrales de mejoramiento urbano y seguridad además con el uso de la tecnología. Los senderos seguros, Camina Libre, Camina Segura, son un programa prioritario del gobierno de la ciudad, además desplegado desde la jefatura de gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, y contempla la intervención urbana integral para el rescate y mejoramiento de espacios públicos
con un impacto positivo especialmente en la vida de las niñas y las mujeres que viven y transitan en nuestra ciudad. Este programa tiene 3 componentes que tienen que ver con la mejora de las condiciones de los entornos del espacio público a partir de sustitución e incremento de iluminación, priorizando no las vías por donde transitan los automóviles, sino sobre todo donde caminamos, las vías peatonales. El mantenimiento y ampliación de áreas verdes, la mejora de las calles para garantizar la accesibilidad, la movilidad, la creación también de cruces seguros y esto es un aspecto innovador, una intervención artística en murales desde una perspectiva muy barrial en los espacios urbanos, muy urbanos, en los espacios rurales, más rural a través de murales que puedan dar cuenta de imágenes positivas y reforzadoras de la necesidad de la igualdad de género en la ciudad. El segundo componente tiene que ver con el incremento de la capacidad tecnológica para la seguridad, incremento de cámaras de seguridad, de botones de auxilio, porque las mujeres en nuestro andar en el espacio público no solo tenemos que ser vistas, sino también tenemos que ser escuchadas cuando pedimos auxilio. Y la tercera tiene que ver con acciones sociales y comunitarias. Hacemos caminatas de reconocimiento y de seguridad, también de recuperación en los espacios con mujeres, con colectivas, con organizaciones de vecinas, con colectivas feministas, etcétera. Hasta el momento, los números nos favorecen. Hemos intervenido 222.5 kilómetros a lo largo de 205 senderos seguros. Existen 63.903 cámaras de seguridad, 10.981 botones de auxilio y además un botón de auxilio digital que se activa desde una aplicación que se llama CDMX. De manera rápida yo comentaré que hemos logrado reducir los delitos contra mujeres, todos, o sea, los que teníamos todos donde las víctimas eran mujeres, incluidos acoso sexual, los delitos sexuales en un 28% en estos senderos seguros. Y en 3 años, según las encuestas de seguridad, se incrementó el 36% la percepción de las mujeres en torno a la seguridad en la ciudad. Creemos que esta es una iniciativa nueva, pero que nos está dando ya resultados. Forma parte de toda una estrategia integral de atención y de prevención a la violencia, pero hoy me quería yo dirigir a ustedes con cuál ha sido la experiencia desde el espacio público. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Ingrid, y enhorabuena por estos resultados tan impresionantes. Es una iniciativa muy prometedora, muy interesante. Ahora le voy a hacer la palabra a Florencia, de Buenos Aires. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Antes que nada, agradecemos sumarnos a esta iniciativa y es muy enriquecedor poder escuchar todos estos proyectos de las ciudades. Nosotros desde la Ciudad de Buenos Aires trabajamos principalmente en 3 ejes en nuestra agenda. Uno es el de empleo y trabajo, otro es el de cuidados y otro es el de violencias, todos de una manera u otra temas que han estado presentes hoy. Y lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es una iniciativa en torno al eje de los cuidados que venimos desarrollando este año. Como saben todos y como ya mencionaron en la introducción, esta problemática del cuidado de niños, de adultos mayores y de personas con discapacidad tomó mucha relevancia durante la pandemia y se ha visto y se ha puesto dentro de la agenda pública. Quedó en evidencia este desequilibrio en la repartición de tareas en los hogares y toda la carga horaria que significa para las mujeres dedicarse a las tareas de cuidado. Nosotros en marzo publicamos el mapa de los cuidados, que fue el primer mapa en Latinoamérica en visibilizar espacios de cuidado,
Y lo que hicimos en ese mapa fue georreferenciar todos los espacios de cuidado, tanto públicos como privados, que existen en la ciudad. Voy a compartir el mapa, así lo podemos ver. El mapa está dentro del portal de la igualdad de género de la ciudad de Buenos Aires. Y por un lado muestra toda la oferta para estos 3 segmentos. En un color están los de infancia, en otro color están los de personas mayores y en otro personas con discapacidad. Y uno, cuando va accediendo a cada uno de estos servicios, puede encontrar la información básica de un teléfono de contacto, qué tipo de servicios ofrece, dónde está ubicado, y también puede acceder a otra herramienta que tiene la ciudad que se llama Cómo Llegar, donde desde tu ubicación te dice cómo llegar a estos diferentes espacios. Esta herramienta está a disposición de los vecinos y las vecinas de la ciudad desde el mes de marzo, y si bien es una herramienta solamente informativa, digamos, no mejora la oferta que hay existente, creemos desde la ciudad que es un buen primer paso para instalar el tema, para trabajar esta problemática, y también para analizar desde nuestro lado, bueno, qué vacancias hay, qué oportunidades hay y qué desafíos tenemos en la ciudad. Entonces, haciendo el mapa de los cuidados, pudimos visibilizar, bueno, cómo es la distribución en las diferentes zonas de la ciudad, si hay suficiente oferta para cada uno de estos segmentos, cuántas personas se benefician de estos 2.000 espacios de cuidado que ofrece la ciudad de Buenos Aires, cómo podemos incentivar quizás con normativa fiscal y con incentivos la instalación de nuevos espacios de cuidado. Entonces, bueno, es una herramienta que nos ha permitido generar un montón de preguntas también y análisis para después desarrollar nuevas políticas públicas. Además del mapa, en esta misma página nosotros también sumamos todos los programas que tiene la ciudad en relación a cuidados y las políticas de cuidado. Entre ellos menciono los subsidios que hay para la vida independiente, los asistentes gerontológicos, hay un registro de personas que cuidan para que aquella persona que necesita contratar a alguien pueda acceder al registro público de personas certificadas dentro de la ciudad, y otros programas que hay para personas con algunas discapacidades. Con lo cual, de esta forma, intentamos desde la Secretaría ordenar, visibilizar y cuantificar cómo estamos en relación a cuidados dentro de la ciudad para después poder avanzar en algunas políticas públicas más concretas. Con lo cual, esta herramienta a nosotros nos resulta interesante, como decía, por este doble uso que podemos darle. Los vecinos que acceden al mapa, tenemos aproximadamente unas 30.000 visitas mensuales desde que se creó la herramienta, y hacia adentro de la organización como herramienta de análisis para el desarrollo de políticas públicas. Todo esto está disponible en nuestra página web, que es buenosaires.gov.ar/igualdad de género/cuidados, que los invito a todos y a todas cuando quieran a poder navegarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Yo soy residente de Buenos Aires, he vivido aquí durante muchos años, así que voy a chequear estos recursos, voy a visitar el sitio web y seguro que está ayudando a diferentes mujeres. Ahora le voy a hacer la palabra a la siguiente oradora, a Yara de Freetown. Bienvenida, tiene la palabra. Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estén. Muchísimas gracias por la invitación de hablarles desde Freetown. Quería hablar un poquito más sobre lo que estamos haciendo. Las estadísticas muestran que en Sierra Leone el 13% de los niños, solo el 13% de los niños tienen acceso a educación, y el 45% de las mujeres que están en el país han superado el nivel de educación secundaria o de Instituto. Una de las cosas que reconoció el alcalde de mi ciudad es que muchos de los niños y las mujeres de Freetown
Ella visitó diferentes mercados, siempre había mujeres y niños al mercado. Niños entre las edades de 3 y 5 años estaban jugando en los mercados y empezó a pensar, ¿dónde están estos niños? ¿Cómo se están desarrollando? ¿Están yendo a la escuela? Entonces ella decidió que iba a abrir centros de aprendizaje, guarderías en los mercados de toda la ciudad. Entonces, una vez asumió la alcaldía en el 2013 decidió apoyar la educación temprana para los niños por debajo de los 5 años. En el 2018, el gobierno de Sierra León decidió brindar educación gratuita para los niños de todo el país. Sin embargo, se olvidaron de que la educación temprana también era un componente clave. Entonces, si bien estaban brindando educación para muchos otros niños, se olvidaron de los niños de 0 a 5 años. Entonces, en el 2020, justo antes de la pandemia, lanzamos una de las primeras guarderías en el mercado, uno de los primeros centros de aprendizaje para niños de 0 a 5 años. Estos centros de guardería son para las mujeres que trabajan en el mercado. Están en el mismo mercado y así tienen la oportunidad de recibir educación en esa edad temprana mientras su madre está trabajando. Estos niños así van a la escuela. Se dieron cuenta de la importancia de la educación temprana para los niños en términos cognitivos, pero también analizamos aspectos integrales que tienen que ver con la promoción de la inclusividad. Cuando uno piensa en temas de seguridad, por ejemplo, una de las cosas que se mencionó fue el surgimiento de trata de personas, de mujeres y niños. Entonces nos dimos cuenta de que los niños estaban siendo vigilados y muchos llevan uniforme. Por supuesto, entonces las comunidades saben lo que está ocurriendo cuando se trata a los niños. Esto también le daba la oportunidad de practicar responsabilidad a los niños, entonces de cuidarse los unos a los otros, de trabajar los unos con los otros. Entonces, con este enfoque integral, la mayor parte de las mujeres en los mercados, en las comunidades, vienen de comunidades vulnerables. Entonces, cuando las mujeres aunan esfuerzos, se pueden apoyar las unas a las otras. Aprenden estrategias positivas en cuanto a la maternidad y colaboran las unas con las otras, intercambian recursos, ya sea, por ejemplo, preparar el almuerzo para los niños, ayudan las unas a las otras para ahorrar tiempo a la hora de preparar estos almuerzos. Hemos visto un esfuerzo muy colaborativo en ese enfoque y también nos hemos dado cuenta de que es muy importante para los niños ir a la escuela lo antes posible. Uno decide si quiere ser policía, médico, bombero, pero en la comunidad también uno empieza a ver estos modelos, ejemplos a seguir en la comunidad. Entonces, los mercados están en los centros empresariales y ahí se ve a personas de la comunidad continuamente, se ve a la policía, se ve enfermeras, médicos, diferentes funcionarios. Estas personas interactúan con los niños de manera diaria y eso les da ese modelo a seguir positivo. Una de las cosas que hemos hecho ha sido introducir el día de las carreras profesionales con los estudiantes. Entonces hemos empezado a mostrar las oportunidades que pueden tener a futuro para ellos. Así que visitan diferentes ubicaciones del país para que los niños reciban una experiencia práctica en cuanto a quiénes pueden ser cuando sean mayores, qué tipo de trabajo pueden desempeñar. Otras cosas que hemos visto con los jóvenes con los que trabajamos es el desarrollo de la autoestima. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que los jóvenes muchas veces, o la mayoría de los estudiantes tienen unos 3 años, entonces tienen que aprender colores, formas, y en un periodo de 6 meses vimos que hubo un aumento en su autoestima, en la seguridad en sí mismos, cuando se trata de hablar, de
cantar canciones de manera diaria, de conectar con otros niños. Hemos visto que han desarrollado mucho su autoestima y la confianza en sí misma. Hay muchas oportunidades cuando se trata de ese enfoque integral y de la inclusión en el sector público, apoyando la educación temprana en vez de dejarlo solo en manos del sector privado. El gobierno debe desempeñar un papel haciendo que este tipo de servicios sea asequible, especialmente para los más vulnerables que de otra manera no podrían llevar a sus hijos a una guardería para que tengan acceso a la educación temprana. Gracias a Yara, este ha sido un tema muy interesante, escuchar este enfoque tan integral, y me encanta escuchar cómo han aprovechado la oportunidad de empezar a trabajar y ayudar a las mujeres a satisfacer sus necesidades y también trabajar con niños jóvenes para que también ellos tengan acceso a educación temprana y eso tenga un impacto en su vida más adelante. Muchas gracias por estos ejemplos fantásticos sobre igualdad de género en las diferentes ciudades. Tenemos unos pocos minutos para preguntas, así que voy a plantear preguntas a Chris y a Jar. Las dos hablaron de iniciativas interesantes que canalizarían recursos para abordar una responsabilidad crítica de la que se encargan desproporcionadamente las mujeres, que es el cuidado de las personas. ¿Pueden hablar un poco más sobre los beneficios sociales más amplios que puede compartir una sociedad cuando el cuidado se considera un bien público en lugar de una responsabilidad individual o familiar? De pronto puede empezar Florencia. Sí. Bueno, como decía antes, digamos, poner este tema en la agenda pública hace que más actores tomen esta responsabilidad y que el Estado se involucre en estos temas que hasta hace poco eran un problema personal del ámbito doméstico y que pase a otra esfera. Fundamentalmente lo que nosotros queremos es una ciudad donde las personas tengan libertad, y libertad es libertad de trabajar, libertad de ser independientes económicamente, libertad de elegir su profesión, con lo cual todo lo que podamos hacer en torno a mejorar los cuidados y la corresponsabilidad en los cuidados, creemos que redunda en beneficios para que las mujeres logren mayor autonomía económica, y si las mujeres logran esa mayor autonomía, la ciudad también se beneficia en su totalidad. Con lo cual nosotros cuando hablamos de esta libertad, desarrollo, progreso, al final de cuentas estamos hablando de bienestar de toda la sociedad. Así que sobre todo creemos que involucrarnos en esto trae socialmente mayor equidad, mayor libertad y una sociedad más inclusiva. Muchísimas gracias, Florencia. Yara. Sí, claro, como ha mencionado Florencia, cuando se trata de la participación social y la inclusión social, hay un proverbio africano que habla de que se necesita una aldea para criar a un niño. Y eso quiere decir que la comunidad está a la base de la concienciación africana, y lo que se trata de cuidar a las personas y a los niños, a los dependientes, las mujeres son las que toman esta responsabilidad. Y cuando se trata de empoderamiento económico, vemos que también están en la base de ese empoderamiento económico. ¿Cómo podemos generar un espacio en el que las mujeres pueden ofrecer su apoyo en el cuidado de los dependientes, pero también contribuir a esa sostenibilidad económica? Por eso creamos estos centros de educación infantil, porque no tienen que quedarse en casa para cuidar de sus hijos. Le podemos crear ese espacio en el que cuidamos de los niños, y que los niños también tengan acceso a una educación temprana, que también traigan consigo a casa. Es por esto que los gobiernos tienen que poder identificar formas en las que se puedan crear estrategias integrales en vez de decir una política puntual. Queremos que las mujeres también tengan estas oportunidades y que ocupen distintos espacios. No solamente verlo desde una perspectiva de género, sino una perspectiva de estas mujeres. Cuando hemos hablado de Freetown y de su alcaldía, hemos visto varias personas ocupando este puesto, pero fue la primera vez en las que vimos una
una alcaldesa viendo cómo los niños juegan en un mercado mientras la madre trabaja. Cuando se incorporó esa visión femenina, se pudo identificar que estos niños también tienen que estar en la escuela. Así que cuando se trata de la gobernanza, cuando tienen mujeres que están ocupando puestos de alta responsabilidad, también suelen ver las cosas de una forma distinta, con una perspectiva distinta. Y es muy importante para nosotros tener líderes que son mujeres dentro de estos espacios. Una de las cosas que vimos en la comunidad fue que las mujeres, cuando participan de este diálogo, tienen su visión, tienen su punto de vista, y así no solamente se están tomando decisiones desde los puntos más altos de la jerarquía, sino que entendemos las distintas necesidades. Cuando se habla de ofrecer estos servicios de cuidado, se tiene que tener una perspectiva integral, pero también tener esa visión, esa perspectiva femenina, porque nosotros como mujeres sabemos lo que necesitamos y también solemos tener una perspectiva distinta. Normalmente también trabajamos muchos desde la casa, o sea que tenemos esa perspectiva. Muchísimas gracias, Ayara. Creo que justamente destacó 2 puntos muy importantes que se reflejan en las políticas que hemos mencionado, la necesidad que las mujeres también se consulten, que sean parte de esa toma de decisiones, y también la importancia de que exista ese proceso de consultas dentro de las comunidades. Así que muchísimas gracias. Voy a ofrecer la palabra ahora a Heidi. Heidi, usted mencionó al principio de su presentación los retos a los que estaban haciendo frente y el hecho de que siempre se planteó como un tabú. Y quería ver cómo usted planteó esta política de menopausia y cómo solventaron esa subjetividad o esos prejuicios sociales. Sí, claro. Creo que a nivel organizacional hay 2 aspectos que nos han ayudado. Ya se hace énfasis sobre los temas de igualdad de género, así que tenemos una red justamente de personal que se hace cargo de temas de igualdad, de la dimensión de género, pero también tenemos un apoyo en los estratos de liderazgo cuando se trata de la implementación de esta política de menopausia. La alcaldía lo ha tomado como una prioridad y también los funcionarios que ocupan los altos rangos. En lo que se refiere a la política, no generamos espacio para esos prejuicios sociales. Hemos realizado estas consultas con distintos grupos dentro de la organización y también consultamos al personal directamente. Y en este proceso se reciben muchos insumos muy importantes que tienen un impacto sobre cómo formulamos estas políticas, cómo las explicamos. Y en nuestro documento de políticas lo dejamos muy en claro por qué es importante para el ámbito del trabajo y los beneficios que esto generará a las organizaciones a la hora de tomar acción. También es un tema de gran importancia para miembros del personal. No se trata del estereotipo de tener esos sofocos de la menopausia, sino que se trata en detalle la amplia gama de posibles síntomas y se explican cómo puede afectar a personas más jóvenes, que puede tener un impacto sobre el trabajo, sobre la cohesión familiar y en otros ámbitos. Así que de esta forma se informa al personal, entienden cómo esto les impacta de las formas que antes no conocían y cómo deberían tomárselo en serio. Cuando se cumple esta política, se llevan a cabo también el proceso de consultas, que también hace que la política sea conocida dentro de la organización a través de varias campañas educativas con miembros del personal que resumen el contenido de las políticas, y además pedimos a los directores que se lo transmitan a sus equipos, y seguimos con esa vía de comunicación a medida que se publicita más esta política. Pero simplemente para resumir, la idea es normalizar, hacer que este tema sea algo normal, que se pueda tratar con tranquilidad en el futuro. Y también queremos transmitir el mensaje de que este es un tema muy importante y un punto de discriminación también muy importante.
Muchísimas gracias, Heidi. Es muy interesante también ver cómo estas distintas estrategias se utilizan para hacer frente a este prejuicio. Me encanta ver las consultas, el tema de que es importante que los ámbitos más altos de la empresa apoyen este tipo de políticas y también informar al respecto, qué es la menopausia y lo importante de conocer los varios efectos, al igual que concienciar a los demás. Así que muchísimas gracias. Ahora volviendo a México y a Barcelona. Sonia e Ingrid, parecen que las dos han aplicado esa visión de género en las distintas funciones del gobierno, como la presupuestación o el generar espacios públicos seguros. ¿Cuáles son los retos a los que hacen frente a la hora de incorporar esa visión en su trabajo? Podemos empezar con Sonia. Sí, perfecto. Antes de felicidades a todas mis compañeras porque es emocionante escuchar tantas buenas prácticas. Para nosotras, la perspectiva de género en el presupuesto y en la política fiscal forma parte de actuaciones de cambio institucional sistémico y son necesarias para afianzar la estrategia de transversalidad en una organización, en un gobierno local, en nuestro caso. Dicho esto, deben combinarse con otras herramientas económicas como la contratación pública, las subvenciones con perspectiva de género, el establecimiento de una política de cuidados, de un sistema de cuidados como nos compartía Florencia, y también una promoción económica junto con los agentes privados que ponga en el centro la vida y a las personas. Si se conjugan todas esas vertientes, se puede contribuir de manera efectiva a avanzar hacia la igualdad redistributiva y la reducción de la feminización de la pobreza y la precariedad en nuestras ciudades. Por ello, y respondiendo a la pregunta, entre otros, hay que prever algunos de estos retos. En primer lugar, fomentar la participación, estableciendo espacios en los que la administración pública interactúe con la sociedad civil, el movimiento feminista, la academia, personas expertas profesionales. Hay que incorporar la voz de las mujeres en todas las fases de un proceso político, conocer sus necesidades, ser un altavoz de sus propuestas y hacer un ejercicio de transparencia. Nos lo contaban, de hecho, las primeras ponentes. También debemos trabajar por mejorar los sistemas de información. Las fuentes de información a partir de las que hacemos los análisis contemplan todavía mucho margen de mejora. Necesitamos buenos diagnósticos para hacer mejores políticas. Y en este sentido, cabe a su vez asegurar la desagregación de datos por sexo. Y aquí es relevante apostar por las fórmulas más rigurosas de obtención de datos desagregados por sexo e igualmente es importante determinar siempre qué otras variables, la edad, el territorio, discapacidad, la diversidad sexual, qué otras variables se requieren para completar la información al máximo posible e ir mejorando la producción de políticas interseccionales. Por último, se necesita del trabajo interdepartamental estrecho entre los diferentes órganos municipales, asegurando que toda la organización, todas nuestras organizaciones contribuyan a políticas que profundicen en los cambios que requiere la equidad por la que aquí todas abogamos. Muchas gracias. Gracias. Pues yo me quedo con esto que ha dicho... Muchísimas gracias, Sonia. Ingrid. Sí, gracias. Yo me quedo con esto último que ha dicho Sonia, que me parece fundamental, que tiene que ver con la coordinación interinstitucional, que esto parecería que es o que se da nada más por el hecho de ser servidoras y servidores públicos que compartimos un espacio de gobierno, de operación de estrategias y de toma de decisiones, pero la coordinación es todo un reto en sí mismo, ¿no? Coordinar las diferentes visiones, por ejemplo, la operativa de quien hace las obras y mira desde la parte arquitectónica la intervención en un espacio y combinar desde la Secretaría de las Mujeres, que esta perspectiva de intervención del espacio público tenga perspectiva
perspectiva de género. Y luego, como decía bien Sonia también, recuperar la información en un ejercicio también de rendición de cuentas, de datos abiertos y de que estos datos estén desagregados por sexo, en primer orden, y después cuáles han sido estos impactos diferenciados, cómo beneficia a las mujeres que se instale tal o cual política. Y ello me lleva a un segundo reto. Digo, Sonia creo que ya habló de una gran mayoría compartida de estos retos que tenemos cuando estamos transversalizando la perspectiva de género en la administración pública, pero el otro necesariamente es la formación. Porque cómo hacer, por ejemplo, que quienes están diseñando la iluminación miren que ese diseño de la iluminación para la ciudad tiene que tener impacto en la vida de las niñas y de las mujeres, ¿no? Creo que la formación es un proceso fundamental. Y en áreas a lo mejor como obras como seguridad ciudadana, que para nosotras solo el 20% de quienes ocupan la cartera de seguridad ciudadana, solo hay 20% de mujeres en esta corporación. Y entonces, ¿cómo hacer para que avance también la idea de poder incorporar la perspectiva de género en espacios que a lo mejor por la cultura machista son tan tradicionalmente masculinos? Yo lo dejaría hasta ahí. Una parte es la coordinación interinstitucional y otra creo que es un gran reto, la formación en el servicio público con perspectiva de género. Muchísimas gracias, Ingrid, y gracias a todas por estas respuestas tan interesantes a la pregunta del programa de hoy. ¿Qué pueden hacer las ciudades para mejorar la igualdad de género? Espero que hayan aprendido mucho y se hayan sentido inspiradas. Este jueves marca el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Les animo a que reconozcan el día y que, si pueden, también interactúen con las 16 días de actividad sobre violencia contra la mujer. Vamos a continuar hasta el día 10 de diciembre. Muchas gracias a Melissa, Ruth, Nina por sus palabras. Y les recuerdo que visiten citieschange.org para descargar la guía sobre igualdad de género en inglés o en español. También pueden seguir a Change en Twitter @citieschange. Así que pueden compartir también esta videoconferencia con amigos o compañeros que quieran aprender sobre el tema. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el